que de una forma u otra pueden tener este tipo de complicaciones agudas. La guía de la que vamos a hablar es la guía adoptada por el hospital, que es esta guía de México, en la cual pues tenemos una referencia rápida de cómo manejar tanto la cetoacidosis como el estado hiperglucémico hiperosmolar. Sin embargo, les voy a mencionar algunas cosas que están contempladas en otras guías. La principal guía que se utiliza es la guía de la ADA, Asociación Norteamericana de Diabetes, pero pues realmente en su esencia tiene muchas de las cosas que tienen estas dos guías acá mencionadas. A mí siempre me gusta empezar con la epidemiología porque eso nos permite saber dónde estamos parados con respecto a este problema. Desafortunadamente en Colombia los datos que hay de crisis hiperglucémicas no son tantos como uno quisiera. Lo que hay que tener presente es que la cetoacidosis diabética tiene una incidencia que se da sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1. Miren que es 60 por 100.000 habitantes, el 60% son adultos, pero no olvidemos que una de las formas en las que debutan los pacientes niños y adolescentes es con esta manifestación. La mortalidad es del 1%, pero si se da en ancianos puede elevarse tanto como el 5%. Mientras que el estado hiperglucémico hiperosmolar, si lo comparamos, miren que la incidencia es mucho menor. Se presenta en el 0.05% de los admitidos por diabetes, pero la mortalidad, comparándola con la cetoacidosis, es mucho más elevada. Quiere decir que el estado hiperglucémico hiperosmolar, al ser una enfermedad de personas mayores, de personas que están mucho más enfermas, esto les confiere un pronóstico peor. Si miramos la epidemiología, a medida que avanza el tiempo, pues vemos que se pueden presentar más pacientes con este tipo de alteraciones. Esto es obviamente por el aumento de diabéticos que tenemos en el mundo. Recuerden el concepto de la diabesidad, donde cada vez vamos a ver más prevalente esta enfermedad metabólica. Como les decía, en Colombia realmente lo que pude encontrar fue muy poco. Encontré en estas dos publicaciones de estudios pequeños que hicieron, uno de ellos en la ciudad de Medellín, que es el más grande, donde encuentran que la mayor parte de las personas con cetoacidosis diabética son mujeres y la edad promedio en este fue pues 15 años, pero en este, que fue el más grande, encontraron que alrededor de 46 años. Si miramos, el 25% tenían diabetes mellitus tipo 1, pero ojo con este dato. 67%, la mayoría eran diabéticos tipo 2. Entonces, no solo es algo que se ve en este tipo de pacientes con diabetes tipo 1. Con respecto al estado hiperglucémico hiperosmolar, desafortunadamente en esa patología como tal no hay estadísticas, por tanto no sabemos cuál es la incidencia y prevalencia en nuestro medio. Cuando tengamos los pacientes, lo primero que deberíamos preguntarnos es qué fue lo que los llevó a que tuvieran esa crisis hiperglucémica. Entonces, los factores precipitantes clásicamente descritos son, la infección, 30-60%, la mala adherencia, sobre todo en diabéticos tipo 1, es la primera causa con 60% de los casos. Entonces, cada vez que pensemos en la primera causa es el paciente no está utilizando las insulinas. El infarto agudo del miocardio también se ha visto asociado con esta entidad, el evento cerebrovascular, la pancreatitis, que se complica un poco porque signos y síntomas de cetoacidosis pueden ser similares a los de pancreatitis, y el uso de ciertos medicamentos como los esteroides o los antipsicóticos atípicos. Actualmente han descrito que el uso de los inhibidores del SGLT2, dapaglifosina o empaglifosina pueden ser factores precipitantes de una cetoacidosis euglucémica. Sin embargo, a pesar de que estos medicamentos ya llevan un tiempo, pues la verdad no hemos visto tantos casos de esta entidad, pero está descrito. ¿Cuál es el problema en este caso ya del estado hiperglucémico hiperosmolar? Este fue un estudio que se pusieron a hacer en pacientes adultos mayores y vieron lo que ocurría después de que les daba un primer episodio de estado hiperglucémico hiperosmolar. Entonces, en este grupo de pacientes 1634 encontraron que esas personas que tenían más de 2 eventos de estado hiperglucémico hiperosmolar tenían un riesgo de 4.5 veces más de fallecer. Es decir, miren que esta es una curva de Kaplan-Meier donde la interpretamos que entre más baje la curva, menor supervivencia tienen los pacientes. Quiere decir que el tener esta condición en un paciente adulto mayor ya le confiere un pronóstico más ominoso. No me voy a detener mucho en la fisiopatología porque pues pienso que las características son un poco complejas para poder hablar tanto de hormonas, pero simplemente quiero es que miremos algunas diferencias puntuales. Cuando miramos la cetoacidosis diabética, miren que, disculpen, aquí es muy importante el aumento de la hormona sensitiva de lipasa porque es la que finalmente lleva a cetogénesis y en última a acidosis. Mientras que en el estado hiperglucémico hiperosmolar, aquí realmente no hay tanta actividad de esta hormona.
Lo más importante aquí es la hiperglucemia, pero sobre todo la hiperosmolaridad. Si vemos en ambas están aumentadas las hormonas contrarreguladoras de la insulina, entonces pues realmente no sería la característica fisiopatológica que va a distinguir una del otro. Sin embargo, si miramos la consecuencia, en este caso tener acidosis o en este caso tener hiperosmolaridad, puede explicarnos en parte las características clínicas de estos cuadros. Entonces, en esta tabla podemos ver las diferencias en las manifestaciones clínicas de una contra la otra. Entonces, primero, el tiempo de presentación de los síntomas. La cetoacidosis es una entidad que se desarrolla de horas a días. Es realmente un curso relativamente agudo, mientras que el estado hiperglucémico hiperosmolar tarda de días a semanas. Con respecto a la presencia de poliuria y polidipsia, vemos que se produce igual, lo mismo que náuseas y vómito, pero el dolor abdominal es muy característico, sobre todo en epigastrio, de la cetoacidosis diabética, que a veces puede confundir un poco, como les decía, con la pancreatitis. Anorexia pueden presentar los dos, fatiga también, pero la otra característica diferencial importante es la presencia de deterioro neurológico, que eso es más del estado hiperglucémico hiperosmolar, mientras que la hiperventilación es más de la cetoacidosis diabética. Entonces miremos que estas características como tal nos pueden ayudar a enfocar en principio clínicamente los pacientes que ocurren por esto. Y en el estado hiperglucémico hiperosmolar también tenemos más presencia de deshidratación. Ahora bien, es tan importante eso de la osmolaridad y el estado de conciencia que en esta gráfica que vemos acá, vemos diferentes estados de conciencia, desde un paciente alerta hasta el estado de coma, y miren que a medida que aumenta la osmolaridad sérica de ese paciente, cada vez se deteriora más su estado mental. Entonces hay una relación directa entre tener una osmolaridad elevada y tener un deterioro del estado de conciencia. Cuando hablamos de definición, es muy importante no atribuirle a cualquier hiperglucemia un título de crisis hiperglucémica, porque eso es bastante frecuente. Muchos pacientes diabéticos mal controlados consultan a urgencias, se hospitalizan y quedan con este diagnóstico, crisis hiperglucémica. Pero realmente crisis hiperglucémicas solo hay dos, y son el estado hiperglucémico hiperosmolar, que dado que no se produce pues cetón, o sea, por la ausencia de cetonas no es lo único que lo define, y la segunda es la cetoacidosis diabética. Esas son las únicas crisis hiperglucémicas que deberíamos poner de diagnóstico. Los otros serían diabetes mellitus mal controladas. Miremos que las características son características más que de clínica, de laboratorio. La clínica nos ayuda a sospecharlo, pero el laboratorio es el que nos permite confirmarlas. Entonces, ¿cuál es el primer examen que debemos pedir para poder hacer el diagnóstico? Una glucemia central. Miremos la diferencia en el estado hiperglucémico hiperosmolar es más de 600, mientras que la cetoacidosis diabética es mayor de 250. Segundo, hay que pedir gases. Los gases pueden ser arteriales o venosos. ¿Por qué venosos? Realmente en este paciente lo único que nos importa es el pH y el bicarbonato. A no ser que el paciente tenga otra patología respiratoria concomitante, no nos interesa la PO2 ni la PCO2. Perdón. Entonces, por ese motivo, hacer una punción arterial a un paciente, una punción que es dolorosa, que es molesta, y teniendo en cuenta que tenemos que hacer en forma seriada estos gases, pues lo más práctico sería hacerlos por vena periférica y explicarle al laboratorio si de pronto tienen alguna duda que no son para medir saturación venosa central, simplemente es para medir pH y bicarbonato. Dado que la diferencia de la sangre versus arterial versus venosa, pues realmente no es significativa. Entonces miren que el bicarbonato en el estado hiperglucémico hiperosmolar está normal, generalmente está mayor de 18, mientras que en la cetoacidosis generalmente está menor a eso. Obviamente el pH va de la mano, el pH sérico está disminuido en la cetoacidosis, mientras que en el estado hiperglucémico hiperosmolar es normal. La osmolaridad, que para la osmolaridad necesitamos el BUN y necesitamos la glucemia y también el sodio, entonces ya estamos viendo qué exámenes necesitamos pedir. Acá vemos que en el estado hiperglucémico hiperosmolar está mayor de 320. El tercer parámetro que nos va a ayudar a hacer eso es el anion gap o la brecha aniónica. Y ahí vemos el tercer tipo de exámenes que tenemos que pedir y son los electrolitos séricos, sodio, potasio y cloro. Probablemente esta sea la única condición donde yo digo que es necesario pedir el cloro. Por lo demás, en el resto de condiciones, pues es poco práctico pedirlo. Simplemente cuando pensemos que alguien tiene cetoacidosis, deberíamos pedirle un cloro para hacer el anion gap. Y obviamente también necesitamos los gases para medir el bicarbonato. Entonces, característica clínica del estado hiperglucémico, el deterioro de la conciencia, ese es digámoslo así, lo que lo va a distinguir del resto, mientras que en la cetoacidosis es la presencia de hidrogeniones.
Esa es la forma en la que podemos hacer el diagnóstico de una versus otra. Esta tabla es lo que yo les decía de la guía de la ADA, que nos establece los diferentes estadios o niveles de severidad de la cetoacidosis y nos lo da de leve a severa. Miren que necesitamos todos estos parámetros para poder clasificarla. Entonces me van a decir cuál es el que tenemos que prestar atención, el que esté más alterado. Uno realmente no tiene que ser estricto en esto, decir, mire, es que solo tiene el pH y el bicarbonato está bien, péguese entonces del pH. Pero miren que hay unos, y los tengo resaltado en rojo, que pueden ser mucho más útiles para poder hacer el diagnóstico y poder clasificar al paciente. Miren que todo esto está basado en los exámenes que ya les dije que deberíamos hacer. Es importante, sobre todo con la cetoacidosis, clasificarla porque eso nos puede ayudar a decidir dónde se debe manejar al paciente, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que reconocer que hay unos problemas y son las dificultades con la medición de ciertos parámetros de laboratorio. Eso puede llevarnos a considerar o a confundirnos con estos pacientes. Primero, la cetonemia es solo útil al inicio, solo nos sirve para poder hacer el diagnóstico, no nos sirve para poder hacer el seguimiento y ahorita les voy a mostrar por qué. Segundo, estos pacientes pueden estar con leucocitosis, pero el tip o el dato es que esa leucocitosis generalmente es menos de 25.000. Cuando es mayor de 25.000 deberíamos sospechar que hay una infección concomitante. La pseudiponatremia, siempre que los pacientes tengan hiperglucemia debemos corregir adicionando 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de glucemia por encima de 100. Eso es importante porque esos pacientes pueden en teoría estar con el sodio bajo y realmente está normal. Pueden también tener hiperpotasemia transitoria. Y ojo con esto, miren que hasta el 79-80% pueden tener amilasas elevadas. Entonces, hay que tener mucha precaución cuando queramos hacer el diferencial con una pancreatitis, porque la amilasa puede estar alterada y realmente eso nos puede confundir el diagnóstico. De ahí, entonces, deberíamos utilizar la lipasa para poder distinguir una de otra. ¿Qué les sugiero? Pues si de pronto tenemos dificultad para poder hacer este cálculo, mire, esta aplicación es gratis, está disponible para todos los tipos de celular y nos va a ayudar a hacer cálculos tanto de anion gap como hacer la corrección del sodio. Entonces, les recomiendo que la utilicen para que pues, no tengan que aprenderse de memoria la fórmula. Siempre que tengamos acidosis, tenemos que hacer diferencial con otras condiciones y en esta quiero resaltar la cetoacidosis alcohólica. Podemos tener pacientes que tienen consumo crónico de alcohol y pueden tener cetosis, acidosis, pero la característica es que ellos no tienden a tener hiperglucemia. De hecho, pueden tener tendencia a la hipoglucemia. Podemos tener condiciones que generen acidosis metabólica de otro origen, como intoxicaciones, como una acidosis tubular renal, ya condiciones un poco más raras. O podemos tener estados de hiperglucemia, como hiperglucemia inducida por estrés o por esteroides, que ahora lo vemos mucho pues, en el contexto de COVID, con el uso de la dexametasona, pero siempre es importante tener en cuenta estos tres parámetros para poder hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Siempre me ha parecido importante que cuando uno enfoque la acidosis haga el anion gap, así no sea una cetoacidosis, porque el anion gap nos permite hacer un enfoque inicial para definir cuál es el trastorno que la está produciendo. ¿Por qué nos sirven los cuerpos cetónicos en el seguimiento? Resulta que recordemos que los cuerpos cetónicos son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, que son los que nos van a marcar la progresión de la enfermedad. Pero resulta que la prueba de laboratorio con la que lo hacen se llama la prueba de reacción con nitroprusiato. Resulta que a medida que yo empiece la terapia para el estado y para la cetoacidosis, pues obviamente esa proporción de cuerpos cetónicos va a bajar. ¿Cuál es la dificultad? Que es que esta prueba no es capaz de detectar el beta-hidroxibutirato. Entonces yo puedo llevarme una falsa sensación, una falsa idea que si hago unos cuerpos cetónicos de control y salen negativos, el paciente está saliendo de la cetoacidosis y no es verdad. Puede que tenga elevado el beta-hidroxibutirato y como la prueba no lo mide, pues yo no estoy teniendo en cuenta ese. Y aparte de eso, es el cuerpo cetónico más sensible para poder mirar cómo está depurando, cómo está cambiando el metabolismo del paciente. Por tanto, mi recomendación es que solo lo hagan una vez al inicio del cuadro. Este es el algoritmo que nos da la guía para el estado hiperglucémico hiperosmolar. La verdad no me quiero detener mucho porque evidentemente es difícil de leer, la letra es pequeña, pero simplemente quiero mostrarles los pilares que hay para poder empezar el tratamiento de esta condición. Primero, hay que obviamente medir la glucosa, los electrolitos. Debemos considerar primer pilar, hidratación.
muy importante en el estado hiperglucémico hiperosmolar. La hidratación va a ayudar a que este paciente pueda salir de ese estado hiperosmolar. Segundo, mirar el potasio. Y cuando aseguremos que el potasio está en rangos de seguridad, el tercer paso es empezar la infusión de insulina, que ahorita les voy a mostrar cómo. Mucho cuidado y mucha precaución. En el estado hiperglucémico hiperosmolar no está estudiado nada diferente de la insulina cristalina. La humilde, barata y ubicua insulina cristalina que está en todas partes es la que tendremos que utilizar en el estado hiperglucémico hiperosmolar. Diferente de la cetoacidosis, donde hay algunos esquemas que se pueden usar con análogos de insulina subcutáneos. Pero si les soy franco, esos esquemas no tienen un mejor desenlace, por eso el paciente no va a salir más rápido, no va a ser más fácil de usar. Entonces, la verdad, yo pienso que deberíamos seguir utilizando la infusión intravenosa de insulina cristalina, que es con lo que ya estamos acostumbrados y con lo que hemos tenido buenos resultados. Si miramos entonces acá lo que les decía la cetoacidosis, aquí el pilar, si bien la hidratación es importante, aquí el pilar es la insulina. Estos pacientes están insulinopénicos, por tanto tenemos que reponerles la insulina para poder mejorar ese estado de cetogénesis que están teniendo los pacientes. Entonces miren que en realidad si uno se pone a comparar ambos algoritmos, las dosis de insulina e incluso las dosis de líquidos pueden ser muy similares. Entonces, para uno no confundirse, pues puede utilizar un solo esquema para que no se vaya a enredar la vida y no lo vaya a confundir. Entonces, ¿qué recomendaciones generales tenemos que tener en cuenta frente al manejo de las crisis hiperglucémicas? Primero, los líquidos. ¿Qué líquidos se deberían utilizar en estos pacientes? Generalmente utilizamos solución salina normal al 0.9%. Utilizar Harman no sería un pecado como tal, porque algunos dicen, no, pero es que tiene el lactato y el lactato pues, puede hacer que haga acidosis láctica, pero realmente no, el lactato se convierte en bicarbonato. Pero eso no va a tener ningún impacto ni positivo ni negativo en el pH. Se podría utilizar, pero con lo que más tenemos experiencia es con la solución salina normal. ¿Cuánto se debe utilizar? Miren que la dosis es alta, es 500 a 1000 mililitros por hora, por lo menos en la primera hora. Si fuéramos un poco, hiláramos un poco más fino y quisiéramos hacerlo por peso, aquí está la dosis que nos dice la guía de 15 a 20 mililitros por kilo. En la segunda hora, miren que bajamos esta dosis a la mitad, de 250 a 500 mililitros por hora. ¿Cómo se maneja entonces la insulina? Entonces hay diferentes esquemas o diferentes formas que nos pone la misma guía, pero la verdad yo me aprendí esta que me parece mucho más fácil, es 0.1 unidades por kilo en bolo y luego infusión a 0.1 unidades kilo por hora. Y así mantenemos al paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar vigilando la glucemia y cuando llegue a cierto valor, en este caso alrededor de 200, ahí bajamos la dosis a la mitad. Puede ser a 0.05 unidades kilo hora. Entonces, de esa forma podemos ir titulando la dosis. Cuando tenemos pacientes con estado hiperglucémico hiperosmolar, y por eso les decía que los líquidos son tan importantes, porque miren lo que ocurre cuando no hidrato bien al paciente. Entonces aquí tengo una gráfica que me muestra el líquido intracelular, que es este, y el líquido extracelular en un paciente sano. ¿Qué pasa si alguien hace un estado hiperglucémico hiperosmolar inicial? Miren que el líquido intracelular empieza a desplazarse para poder suplir este déficit por la diuresis osmótica de este líquido extracelular. Hasta ahí parece estar compensándose. Pero miren que en el estado avanzado, tanto el líquido extracelular, que podemos hacer una comparación con el volumen intravascular, y el volumen intracelular se constriñe, es decir, empezamos a tener deshidratación en ambos compartimientos y se aumenta más la diuresis osmótica. ¿Qué pasaría si a un paciente que estuviera así, yo le empiezo insulina sin ponerle primero líquidos? Miren lo que ocurre. Se constriñe mucho más, en este caso, el volumen intravascular. Entonces, puedo deshidratar más al paciente y generarle más hipovolemia. En general, tanto en cetoacidosis como en estado hiperglucémico hiperosmolar, la primera medida es poner líquidos y evaluar si con eso es suficiente para ir disminuyendo la glucosa. Entonces, ¿cuál es el tercer pilar que les había mencionado? Evaluar el potasio. Resulta que si el paciente se le empieza insulina sin haber primero asegurado unos niveles de potasio, esa hipopotasemia puede empeorarse y llevar al paciente a complicaciones derivadas de esa alteración electrolítica. Entonces, ¿cuándo empezamos reposición? Generalmente cuando está menor de 3,3, cuando está de 3,3 a menos de 4. En esta de 4 a 5,5 podría uno empezarlo si tiene mucho afán, pero en general cuando está por debajo de estos rangos es que deberíamos siempre empezar la reposición con potasio. Apenas aseguremos que el potasio sérico está normal, ahí es cuando empezamos la infusión de insulina.
Entonces miren que la dilución es muy fácil, simplemente es diluir una a media ampolla en 500 cc de la cristaloide que queramos infundir y estamos vigilando los valores de potasio. Claves del manejo, tips que pueden ser de utilidad. Primero, cuando yo les decía de hidratar al paciente y vigilar la glucemia, una meta de disminución es evaluar si con esa hidratación inicial bajó 50-70 miligramos por decilitro. Segundo, con el sodio, tengan mucha precaución. La meta es no disminuir el sodio de más de 10 miliequivalentes litro en 24 horas, porque si generamos una disminución del sodio muy grande, podemos generar demielinización osmótica. Entonces hay que tener mucha precaución en no bajar ese sodio. Con respecto a la osmolaridad sérica, entonces, al igual que con el sodio, tenemos que tener precaución porque la idea es que esté por debajo de 310 en las primeras 24 horas. Pero ojo, no más de ahí. No, de tenerla en 270, no. La idea es que sea simplemente por debajo de 310. Retrasar el inicio de la insulina mientras la glucemia descienda con hidratación, como ya les había mencionado, y tener presente que se disminuye la dosis de insulina con glucemias menores de 250 en estado hiperglucémico y 200 en cetoacidosis. Si de pronto uno se confunde y no saben cuál de las dos, pues mire, muy sencillo, espera que el paciente esté en menos de 200 y ahí baja la dosis de insulina a la mitad. En ese momento que usted baja la dosis de insulina, ojo, es importante que el paciente le empiecen hidratación con dextrosa, preferiblemente al 10%. ¿Por qué no me gusta a mí particularmente el 5%? Porque es una solución bastante hipotónica. La verdad, estamos administrando más agua libre que dextrosa. Y la idea es permanecer con glucometrías que estén oscilando entre 150 y 200. Es decir, tengo un paciente, por un lado, con infusión de insulina a una dosis de la mitad, o incluso puedo bajarla a 0.02, y por otro lado tengo dextrosa para impedir que el paciente haga hipoglucemia. ¿Cuánto tiempo debería permanecer con esa infusión? Hasta que tenga criterios de resolución. Resulta que en la cetoacidosis, pues una preocupación muy grande es el valor del pH. Sin embargo, el valor del pH por sí solo no es suficiente para poder definir la gravedad del paciente. Entonces, podría tener un paciente con un pH bajo, pero pues puede estar bien del resto de parámetros, incluso clínicamente, o al revés. El punto con esta diapositiva que les muestro acá es que siempre tienen que saber que el bicarbonato realmente no es algo que impacte como podemos verlo acá en los desenlaces. Las personas que les ponen bicarbonato no se mueren menos, no duran menos tiempo hospitalizados. Simplemente estamos resolviendo una alteración de laboratorio. Entonces, ¿en quién deberíamos utilizar el bicarbonato? El bicarbonato deberíamos utilizarlo cuando tienen cetoacidosis y el pH está menor de 6.9. En estado hiperglucémico nunca se debe utilizar, no está demostrado que sirva, no tendría razón fisiopatológica para tener un efecto, entonces hay que tener mucha precaución. Y en cetoacidosis, si tengo el pH en 7, 7.1, 7.2, tampoco tiene utilidad usar bicarbonato porque eso no va a impactar de ninguna forma los desenlaces, tal como se los muestro acá. ¿Cómo se debería utilizar si un paciente cumple con este parámetro para poder, que nos dice la guía, para poder indicarlo? Se diluyen 8 ampollas de bicarbonato más una ampolla de potasio, porque recuerden que se también produce hipopotasemia, el bicarbonato baja el potasio, y lo diluyen en 400 cc de agua destilada y lo pasan a esta dosis de 200 mililitros hora por 2 horas. ¿Cuándo manejar en UCI un paciente con cetoacidosis diabética? Se debe manejar siempre que sea una cetoacidosis diabética severa. Las cetoacidosis moderadas a leves se pueden manejar incluso en el servicio de urgencias, esperar que eso se resuelva en términos de 12 a 24 horas y ya trasladarlo a pisos, o si el paciente de verdad está muy bien, se podría trasladar a salas generales. ¿Cuándo manejar un estado hiperglucémico hiperosmolar en la UCI? Estos son los parámetros que nos dice la guía, que nos indican que debemos considerar trasladar este paciente a una unidad de cuidado crítico. Lo primero, el sodio, evidentemente para poder estar pendientes de no disminuir el sodio en forma excesiva, más de los 10 miliequivalentes, tengo que tenerlo en una unidad donde puedan medirle el sodio sérico cada 6, cada 8 horas. Segundo, cuando tenga un pH venoso o arterial menor de 7.1. En este caso es cuando el paciente tiene una crisis hiperglucémica mixta, que eso también se ve. Cuando el potasio está menos de 3.3, ya vimos que se predispone a arritmias cardíacas y por tanto debe estar monitorizado.
Cuando el potasio está mayor de 6, también se predispone a arritmias cardíacas y por eso requiere monitoreo electrocardiográfico continuo. Si el paciente tiene una escala de coma de Glasgow menor de 12, es decir, tiene mayor riesgo de que se comprometa la vía aérea, que ese bronco aspire, necesita estar con vigilancia neurológica. Lo mismo si está desaturado, esta saturación obviamente tenemos que verla con cuidado aquí en Manizales, porque pues aquí en Manizales podemos tener un umbral de 90%. Un paciente hipotenso yo creo que es muy obvio que sí deberíamos considerar trasladarlo a la unidad si no mejora con el reto de volumen. Un paciente que esté con alteración de la frecuencia cardíaca, ojo este que es un parámetro de disfunción renal, la hipotermia o que tenga alguna comorbilidad complicada. Como sabemos, muchos de estos pacientes son personas ancianas, multimórbidas, que podrían cumplir fácilmente cualquiera de estos criterios. Dado la necesidad de optimizar camas, de no trasladar innecesariamente pacientes, hay que ver con mucho cuidado estos criterios para no trasladar a todo el mundo simplemente porque cumpla en forma transitoria con alguno de ellos. Podríamos vigilar cómo responde al tratamiento inicial y ya con eso definir si lo tenemos que trasladar a la unidad de cuidado crítico. Los criterios de resolución, si yo le soy franco, yo pienso que van muy de la mano de los criterios diagnósticos. Es decir, miremos por ejemplo los de estado hiperglucémico y hiperosmolar. Si el estado de conciencia está alterado y se recupera, quiere decir que se ha resuelto. Si la glucemia está mayor de 600 y ha disminuido, en este caso menor de 250, quiere decir que se ha resuelto. Si la osmolaridad está mayor de 320 y ya bajó a menos de 320 o 310, quiere decir que ya se ha empezado a resolver. Lo mismo en cetoacidosis. Si el pH sube mayor de 7,3 y el bicarbonato está mayor de 18 y si el anion gap baja menor de 12 y lo mismo, si la glucemia baja menos de 250, en ese momento el paciente tiene criterios de resolución. Pero hay que tener mucha precaución, porque apenas el paciente tiene criterios de resolución, no quiere decir que simplemente se le van a suspender los tratamientos y ya. ¿Por qué? Porque es que si el paciente no le hago un puente con esquemas de insulina subcutáneas, fácilmente, sobre todo los pacientes con cetoacidosis, van a volverse otra vez nuevamente, van a hacer otra vez cetogénesis y otra vez van a volver a hacer la cetoacidosis. Entonces hay que tener mucha precaución de intentar iniciar esa dosis de insulina. Entonces, si el paciente no utilizaba insulina antes, si el paciente es como los gringos lo ponen naive, quiere decir que nunca le han dado este medicamento, la dosis es de 0.5 a 0.6 unidades kilo día. ¿Cuál pueden utilizar? La que usted quiera. Miren que realmente yo pienso que a veces se nos va un poco la mano utilizando análogos de la insulina, pero realmente el uso de análogos de la insulina es costoso, tanto en lapicero como en frasco. Y realmente si yo tengo un paciente joven, con buena función renal, que nunca ha utilizado insulina, de bajo riesgo de hipoglucemia, no sería un pecado empezar la insulina NPH. Pero si yo tengo un paciente anciano en hemodiálisis, un paciente con alto riesgo de hipoglucemia o frágil, ahí sí sería bueno mandarle mejor un análogo de la insulina. Si ya el paciente utilizaba insulina previa, como habíamos dicho al principio, que gran parte de ellos es porque no la utilizan, pues lo que debemos hacer es reiniciarla a las dosis que utilizaba. Generalmente los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 lo que utilizan es un esquema basal bolo. Entonces sería también el momento de volverlo a reiniciar. Pero no se les olvide esto. Cuando el paciente se le tenga criterios de resolución, tenemos que esperar al menos 2 horas de tenerlo con la insulina subcutánea para suspender la infusión. Es decir, yo no puedo parar la infusión inmediatamente por lo que ya les comenté. Entonces, ¿qué debo hacer? Dejarlo con la infusión, ponerle la insulina subcutánea y apenas pasen 2 horas, ahí podría considerar suspender la infusión venosa. Ya para terminar, como les había dicho, pues esta revisión es corta, es concreta. Quiero que se lleven los siguientes mensajes para la casa. Bueno, qué pena con ustedes, antes de ir a los mensajes para la casa. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos con el manejo? Todas son las derivadas del uso de insulina. Entonces, si un paciente le estoy poniendo insulina y la dosis está alta, pues va a ser hipoglucemia. Si no estoy pendiente del potasio, pues va a ser hipopotasemia. Y así esa serie de alteraciones. Hay una complicación que siempre nos habían mencionado en cetoacidosis y que nos preocupa mucho y es el edema cerebral. La verdad, esa complicación es extremadamente rara, incluso en adultos. Es menos del 1%, entonces no es usual
que uno vea pacientes con cetoacidosis que están en manejo con infusión de insulina y con hidratación que hagan edema cerebral. Entonces, es más descrita en niños, como les digo, es rara, pues uno debería estar pendiente si el paciente con cetoacidosis hace deterioro neurológico, pedirle un ataque de cráneo, pero por lo demás quiero que piensen en las complicaciones usuales o comunes que van de la mano del medicamento que estamos utilizando venoso. Ahora sí, qué pena con ustedes, para terminar, los mensajes que quiero que se lleven para la casa son los siguientes. Primero, que hay que reconocer la causa desencadenante y corregirla. Si el problema es mala adherencia a los fármacos, hay que ver qué ocurre. El paciente puede tener dificultades con su aseguradora para la entrega de insulinas, puede ser que le estén mandando algunas insulinas de difícil consecución. Ya hemos tenido dificultades con Degludec, que a pesar que está en el plan de salud, a veces no es fácil que las entidades lo entreguen y por eso se descompensa. Entonces, yo pienso que uno tiene que intentar adaptarse para que el paciente le entreguen el medicamento, porque pues si no se pudo intentar, bueno, con los otros análogos de la insulina. Yo sé que tienen ventajas y que pueden ser útiles en los pacientes con riesgo de hipoglucemia, pero lo cierto es que cuando no se lo entregan, pues hemos tenido antes los diabéticos tipo 1 con análogos y pues no hemos tenido mayor problema. O sea que es como intentar adaptarnos para que el paciente pueda tener el esquema de tratamiento. Si el problema es infección, muy fácil identificar el foco y tratarlo. Si el paciente tiene otra serie de problemas, un infarto, un evento cerebrovascular, tratarlo también en consecuencia. Segundo, siempre hacer el diferencial con gasimetría, que ojo, puede ser gases venosos periféricos, electrolitos, incluido el cloro, y las cetonas solo de una toma en inicio. Para control, como les mostré, realmente no es muy útil. Iniciar en forma precoz el manejo con hidratación en principio, incluso para la cetoacidosis, para poder lograr ese descenso, esa meta de descenso de la glucosa, y posteriormente iniciar insulina cuando aseguremos que el potasio está en rangos adecuados. Siempre que hagamos la transición de la insulina venosa, hay que poner los análogos subcutáneos antes de suspender la infusión, para evitar que el paciente no retorne otra vez a su estado de hiperglucemia. Y por último, buscar la prevención en el cuidado primario, es decir, uno quisiera tener el contacto con el médico que lo está viendo en el consulta externa, con el especialista, para poder hacerle empalme y que sepa que su paciente, que lo tiene en un control crónico, llegó al hospital porque se descompensó. ¿Para qué? Pues para que él pueda tomar las medidas del caso y en la consulta externa puedan tener una cita más frecuente, más temprana, para que puedan evitar la hospitalización si se puede prevenir. Y eso era todo lo que les quería mencionar por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y pues quedo atento a cualquier comentario, duda o algún aporte que quieran hacer. No, todo muy claro, doctor Juan Carlos, muy concreto. Este es de esos temas que a través de los años, de las décadas, es muy poco lo que ha cambiado. Finalmente, casi todo está muy protocolizado, muy estandarizado y muy útil saber esos temas donde hay controversia, cuándo utilizar bicarbonato, cuándo sí, cuándo no, cuándo empezar esa transición a las insulinas del esquema convencional. Si hay alguna pregunta en el auditorio, el doctor Byron levantó la mano. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Entonces, aparte de los exámenes que usted solicita, es conveniente en el tamizaje que usted define como descartar